¿Cómo están amigos, amigas? Placer saludarles una vez más desde aquí de su programa Prensa Investigativa Nacional. Estamos aquí en la ciudad de Los Anillos, Santa Cruz de la Sierra. Le mandamos un gran saludo a todos los amigos de los 15 distritos municipales de aquí en la ciudad, de todo el departamento, todo Bolivia y por qué no más allá de la frontera, donde también tenemos muchos amigos, seguidores, y gracias a ustedes por sus comentarios, por seguir aquí en su programa de Prensa Investigativa. En esta oportunidad estamos con la visita de un gran amigo, el doctor Jimmy López, abogado constitucionalista. Doctor, gracias por venir a nuestro programa. Buen día, muchas gracias por la invitación, amigos de Prensa Investigativa. Así es, y bueno, estamos con un tema que preocupa mucho, ¿no? La Constitución Política del Estado ha insertado el tema de la garantía en el debido proceso. Doctor, ¿qué es el debido proceso en general? Bien, el debido proceso no es otra cosa que un principio fundamental que no puede ser excluido ni de la Constitución ni de las leyes de rango no constitucional. Es una parte estructural de toda constitución en todos los países del mundo. Entonces, el debido proceso, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, puede ser visto desde tres perspectivas. Desde un principio rector, como habíamos dicho, que por sí solo no puede ser tutelado vía acciones de defensa, pero sí a través de lo que se conoce como un derecho fundamental. Pero ese derecho fundamental por sí solo no puede materializarse sino a través de una garantía constitucional, y esas garantías no son otros que las acciones de libertad, las acciones de amparo constitucional. Por lo tanto, la Constitución, tanto en el artículo 115, 117, 180 de la Constitución, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, sin dilaciones. Establece que ninguna persona puede ser oída, juzgada, sancionada sin la existencia de un juicio previo, y obviamente este principio se desarrolla en todas las normas de rango legal o códigos procesales de cualquier naturaleza: penal, civil, laboral, administrativo. Doctor, ¿y cuáles son las garantías del debido proceso? Cuando nosotros hablamos de garantías del debido proceso, lo vamos a dividir en 4 supuestos. Primero, las garantías de un juicio previo, antes del inicio del juicio. Lo primero que tenemos que ver es que se respete el derecho al juez natural, a un juez imparcial, a un juez competente creado por la ley antes de la comisión del hecho delictivo. Se debe tener también en cuenta la existencia de una ley previa. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes y con una ley con anterioridad al hecho delictivo. Es decir, por eso existía siempre el cuestionamiento de que no se podían sancionar delitos relacionados con corrupción posteriores, con anterioridad al año 2009, porque la ley siempre se dicta para lo venidero, para hechos futuros, no anteriores. Garantías del derecho a la defensa. Entonces, estas garantías de defensa o del derecho a la defensa le permite la posibilidad al sujeto de tener una defensa en su propio idioma, poder ser juzgado en su propio idioma, tener el derecho a una defensa técnica, a contar con un abogado, ejercer un derecho de defensa material, poder contar su verdad, poder intervenir en todos los actos del proceso sin la necesidad de poder contar con un abogado que lo pueda asistir. Tiene derecho a que se los notifique con todos y cada uno de los actos procesales, y ahí obviamente está introducido lo que se conoce como el principio de publicidad, de conocer de manera cercana, clara, detallada, sobre todos aquellos actos procesales, incluyendo con mayor razón aquellos que están siendo dictados en su contra. Las garantías durante el procedimiento. Cuando hablamos de las garantías durante el procedimiento, debemos indicar que las partes o los sujetos procesales tienen derecho a la contradicción, al debate de la prueba, tienen derecho a probar, a que se les admitan las pruebas, a que se practiquen todas las pruebas durante el desarrollo del juicio, cualquiera sea la naturaleza de esto, pericial, testifical, documental. Tiene derecho a la presunción de inocencia,
a que se presuma su inocencia hasta entre tanto no se lo declare culpable. Ese es el trato que debe tener durante el desarrollo de la audiencia. Tiene derecho a la no autoincriminación. Su declaración, su verdad respecto a la comisión del hecho delictivo no puede ser tomada en contra de éste, ¿sí? No puede declarar en contra de su cónyuge, no puede declarar en contra de familiares cercanos, hijos, padres. Tiene derecho al plazo razonable. El proceso tiene un periodo de tiempo, en este caso en el proceso penal boliviano, de 3 años, y tiene derecho a que se respeten esos 3 años. Debe resolverse sin dilaciones indebidas e injustificadas. A la publicidad del proceso, es decir, todos los actos procesales deben ser de conocimiento de las partes sin tener que ocultársele ningún acto procesal. Y finalmente, las garantías respecto a la decisión. Esto se refiere al hecho de que todas las decisiones que dictan los jueces deben tener fundamentación, deben ser explicadas de manera clara, los fundamentos fácticos, jurídicos, ¿no es cierto? Y también debe motivar la razón de la decisión, debiendo justificar por qué se aplica en cada caso concreto. También aquí vamos a observar el derecho a la doble instancia reconocido en el artículo 180 de la Constitución, que es el derecho a recurrir, a apelar de todas las decisiones ante el Tribunal Superior para que esas puedan ser revisadas por el superior en grado. Y obviamente al respeto de la cosa juzgada, respetando lo que se conoce también como el principio non bis in idem, que es no 2 veces la misma cosa por un mismo hecho. No puede abrirse un nuevo proceso por hechos que ya se juzgaron, por hechos que ya concluyeron. Entonces, esto es relativo a las garantías precisamente del proceso. Doctor, ¿qué entendemos por elementos no comunes o puntos ciegos del litigio? Bien, como consecuencia de un análisis que se realiza de las garantías del debido proceso, lo que nosotros no advertimos son estos elementos no comunes o puntos ciegos del litigio. Por ejemplo, el sesgo de la confirmación judicial. Generalmente los jueces forman una teoría temprana del caso, incluso ad inicio del proceso. Y generalmente el abogado lo que hace es ignorar estas señales no verbales o preguntas que realiza el juzgador dirigidas a consolidar la postura previa que éste ha hecho respecto al problema. Si nosotros no advertimos estos sesgos, lo que vamos a hacer es perder la oportunidad de rectificar el rumbo del proceso. Y los abogados tenemos que percibir estas señales no verbales. Entre otras tenemos la preclusión implícita por conducta procesal, lo que quiere decir que el derecho no se pierde solo por la no interposición de un recurso en el plazo establecido, en el plazo cronológicamente computado, como podemos llamarlo, sino por realizar un acto incompatible con este derecho anterior al que hacemos referencia. Es decir, no contestar una demanda sin objetar, por ejemplo, la prueba que se ha presentado. No realizar tachas de testigo, no cuestionarla la prueba, no tachar el documento. Entonces, esto lo que hace es excluirle la posibilidad y la facultad de reclamarlo de manera posterior, porque no lo hizo en su momento. Entonces, esto también está relacionado con el acotamiento de la competencia por el objeto. Un error común es pedir aclaraciones, complementaciones y enmiendas. Y cuando nosotros hacemos esto, lo que realizamos es permitirle al juez la apertura para que éste pueda tomar una decisión distinta al fondo. Es decir, pueda, so pretexto de aclarar, exceder sus facultades y tomar una decisión distinta a la que se tomó de manera inicial.
Otro es la pérdida de idoneidad probatoria sobrevenida. Lo que quiere decir que una prueba lícitamente obtenida en su inicio puede volverse inútil en el transcurso del tiempo o puede ser nula durante el juicio, por ejemplo, si se modifica la jurisprudencia constitucional o la jurisprudencia del Tribunal Supremo, o si se rompe de manera sutil la cadena de custodia. Y esto obviamente se realiza porque se rompe la trazabilidad o integridad de la prueba de forma silenciosa. Y esto suele suceder por omisiones documentales, por ejemplo, pueden faltar firmas del investigador asignado al caso, firmas de testigos, firmas del declarante, no se introducen las fechas de los momentos en que han ocurrido los hechos que se investigan, o no se han hecho registro de las transferencias que se han realizado, o en su defecto, se realizan manipulaciones que son encubiertas relacionado a el hecho de alterar metadatos digitales. Y obviamente lo que genera esto es una duda razonable sobre si la evidencia es la misma o si esta evidencia ha sido alterada. Así estamos conversando justamente sobre el derecho que tenemos los ciudadanos al debido proceso. Doctor, ¿y cuáles son los principios no comunes? Cuando nosotros hacemos referencia al debido proceso, no observamos también en el ejercicio libre principios no comunes o conceptos complejos no subutilizados, Y para comenzar podemos hacer referencia al principio de adquisición procesal. Y este principio de adquisición procesal hace referencia a lo que se conoce como la comunidad de la prueba. El error primero es creer de que la prueba que se presenta solo beneficia a quien la aporta. La realidad es que una vez que la prueba forma parte del proceso o se incorpora a este como tal, el abogado suele utilizarla en su favor, el juez también la va a utilizar en su favor cuando dicta una resolución utilizando la prueba que yo he presentado, sea documental, testifical o pericial. Entonces, funda para hacer una sentencia en contra mía y eso es lo que debe tenerse siempre cuidado de ver que las pruebas que se aporten sean útiles y pertinentes para lo que se pretende probar. No por mucho abundar, nosotros vamos a tener un mejor resultado, ¿no es cierto? Otro es el principio de consunción procesal. Este principio de consunción procesal, el error es intentar usar recursos o acciones de forma fragmentada, de forma sucesiva. Y esto obviamente lo entendemos como el hecho de realizar una estrategia dilatoria. Presentar recursos de manera fragmentada, hacer un abuso del derecho, ¿no es cierto? Intentando en múltiples oportunidades con un mismo argumento ganar en el desarrollo del proceso o presentar excepciones en un momento no oportuno cuando el plazo ya ha sido vencido. Entonces, la realidad en esto es el hecho que nosotros al momento de ejercitar este derecho procesal debemos interponer el recurso sin omitir todos los argumentos relativos a la contestación y señalarlos de manera concreta, individualizada, cada uno de ellos, como lo exige también el procedimiento, presentar las excepciones e incidentes todos de manera conjunta en un mismo tiempo, ¿no? También tenemos el principio de proporcionalidad de la medida cautelar. Muchos nos centramos, por ejemplo, en el hecho de fundamentar el peligro de demora, ¿no? La apariencia del buen derecho al momento de su interposición, sin olvidar que la realidad pasa por el hecho de que se debe hacer o realizar un buen test de proporcionalidad, en este caso de la aplicación de la medida cautelar, ya que si realizamos un buen test de proporcionalidad, lo que vamos a hacer es hacer notar, de que la medida cautelar
es ilegítima. No es legítima por el hecho de que el afectado puede demostrar que le ha causado un daño superior a lo que se pretende o se debe proteger. Y finalmente el principio de elasticidad procesal, flexible pero peligroso. En este caso, el error es asumir que las formas procesales son rígidas e inmutables, cuando la realidad es todo lo contrario. En este caso, el juez constitucional o el juez civil, el juez civil moderno, lo que hace es adaptar esas formas, ¿no es cierto?, y garantizar el derecho sustancial sobre el derecho formal. Cuando hablamos del derecho sustancial, hablamos de la existencia de una tutela judicial efectiva. Y generalmente el abogado reactivo suele quejarse de la violación del debido proceso, es decir, quejarse del juez, de su no aplicación, cuando el juez actúa bajo este principio legítimo que es el principio de elasticidad procesal. Sobreponer un derecho sustancial o material, llamado también principio de verdad material, sobre la sustancia sobre la forma, ¿no es cierto? Lo material sobre lo formal. Doctor, ¿y cuáles son los conceptos complejos no utilizados? Bueno, ya lo habíamos manifestado entonces hace un minuto atrás. Esos conceptos complejos no utilizados son el sesgo de confirmación judicial. Habíamos dicho de que los jueces forman una teoría temprana del caso. El abogado no suele percibir esas señales no verbales o esas preguntas que realiza el juez que avisan subliminalmente a la parte de que ya ha tomado una postura, y el abogado no puede permitir que esto se salga de control, es decir, no perder la oportunidad de rectificar el rumbo de la investigación en un momento oportuno. La preclusión implícita procesal, habíamos dicho, de la conducta procesal, es cuando se pierden derechos no solo por la interposición de recursos en el plazo establecido, sino por no hacer uso efectivo de este derecho, introduciendo en esta apelación, en este recurso, al momento de realizar una contestación, una demanda, sin tachar pruebas, sin interponer excepciones, sin contrainterrogar, es decir, sin realizar una contradicción o un debate de la prueba, ¿no? El agotamiento de la competencia por objeto, del que habíamos hecho referencia, el hecho de pedir aclaraciones, complementaciones, enmiendas, le permite al juez realizar una modificación del fondo de la decisión, y la pérdida de idoneidad probatoria sobrevenida, que se hace referencia a que la prueba lícita en su inicio puede formarse una convicción de su ilicitud por el cambio de la jurisprudencia, por el cambio de la jurisprudencia constitucional, legal, ordinaria del Tribunal Supremo, o porque de manera sutil se ha perdido o se ha roto la cadena de custodia. Gracias, doctor. Así hemos hablado de un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, cuál es el debido proceso. Doctor, hemos conversado con el abogado constitucionalista, el doctor Jimmy López. Doctor, un gusto. Igualmente, muchas gracias, Prensa Investigativa. Gracias.